Vamos a entrar a una segunda parte del tema, conociendo como Dios nos conoció. Esto no puede ser cuestión de una sola predicación, porque esto cuesta. Tú no te gradúas de médico de la noche a la mañana, ni te gradúas de arquitecto, ni de ingeniero, ni de abogado. Eso pasa aquí en la tierra cuando el estudiante va a la universidad a capacitarse, a profesionalizar su vida en aras de tener un mejor estatus. Pero a la iglesia nosotros venimos no para crecer en religión, sino para crecer en el conocimiento de Dios. Porque el propósito de Dios con sus hijos es hacer réplicas de su unigénito Hijo, porque es el Señor Jesucristo el único que logró sacar por la boca de Dios esta frase: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Pero ahora Cristo es el primero, el primogénito entre muchos hermanos, pero Dios quiere que el resto de los hermanos seamos como Cristo, y Él para eso nos salva y luego nos invita a congregarnos para, a través de la educación que Él como maestro tiene para la iglesia, sus enseñanzas vienen a formar a Cristo en sus hijos, porque Dios no quiere tener una familia ordinaria, no quiere tener una familia mundana, carnal, pecadora, sino una familia especial. Fíjese que el primero de los hombres, que fue Adán, hablando en términos humanos, pecó y la raza humana se fastidió. Tú naciste después de Adán y Eva, por lo tanto naciste pecador. Y ya naciste con un estigma maligno que se llama pecado, que genera muerte. Dice en Romanos capítulo 5, verso 12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, uno solo pecó, y por el pecado de ese hombre entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. No habrían cementerios si Adán y Eva no pecan. Mire lo grave que es el pecado. Por causa del pecado es que con el tic-tac del reloj nos estamos envejeciendo. Y luego de tener una piel hermosa, así y asado, pues con el tiempo se va marchitando, se va envejeciendo. O sea que la muerte en el ser humano no se da cuando se detiene el corazón, uno comienza a morir mucho antes. En términos humanos estoy hablando, pero yo quiero hablar en términos espirituales, porque los hijos de Dios, como hemos visto y como hoy repasaremos, no somos hechos de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón. He orado con tanto esmero y toda la semana anterior venía orando porque estamos dándole un alimento sólido a la iglesia. Pero el alimento sólido no lo pueden recibir los niños. Hay otra clase de alimento para los niños espirituales que la Biblia llama leche, ¿sabe? Pero el Señor nos impulsa a hablar de estas cosas profundas, a hablar misterios, porque poderoso es Dios para abrirle el corazón aún a los niños y llevarlos a la madurez. Dice la Biblia que algunos postreros serán primeros y algunos que eran primeros serán postreros. Dios hace como quiere. Pablo no estaba contado entre los 12 apóstoles, pero después de la cruz, después de la resurrección, a Cristo resucitado le dio por ir a perseguir a un criminal y decirle: tú eres un instrumento que yo escogí desde antes de la fundación del mundo, y yo te aparté para que le prediques a reyes, para que prediques a judíos y a gentiles, especialmente a los gentiles. Instrumento útil me es este, le dijo Cristo al profeta Ananías, porque en el encuentro que tuvo Saulo con Cristo, camino de Damasco, siendo un perseguidor de la iglesia, quedó ciego porque una luz más potente que el sol al mediodía
barranquillero, cuando el cielo está despejado, como en estos tiempos de calor, resplandeció y Saulo quedó ciego. Pues Dios mandó a Ananías a que le pusiera las manos a Pablo para que recuperara la vista, y allí le profetizó. Ahí se acabó la enemistad de Saulo de Tarso, y de allí comenzó a erigirse el ministerio apostólico más grande que ha existido. En otras palabras, a Pablo lo añadieron dentro del grupo apostólico de último y llegó a ser el más usado de todos. Así que no desestimamos que haya aquí alguien que esté por primera vez y que Dios lo alumbre más que a cualquier otro que lleve tiempo. Aunque más bien oro para que a todos nos edifique el Señor en el mismo nivel y con la misma capacidad. Dijimos que en el Salmo 139, en el verso 16, es facilito llegar ahí. Usted parte la Biblia en dos y posiblemente le aparezca el libro de los Salmos. Habla de un libro que nosotros entendemos que no es un libro literal, porque Dios no necesita libros, porque Él es la sabiduría. Nosotros sí necesitamos libros para estar investigando y etcétera, etcétera. Dice en la parte B del versículo 16 del Salmo 139, dice: y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Esto me da a entender a mí porque al salmista lo inspiró el Espíritu Santo para escribir los salmos. Esto me da a entender a mí que Dios no está improvisando. Dios sabía, por ejemplo, que Adán y Eva iban a pecar. Sin embargo, no lo evitó, porque Él tenía un plan preconcebido para tener una familia. Y es sorprendente que el Señor se haya guardado estos misterios para revelárselos a su iglesia. Pablo dijo: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, y cuando dice nosotros está hablando de la iglesia. Patriarcas, profetas no tuvieron este conocimiento. Sí, tuvieron temor de Dios y fueron obedientes y destacan en las Sagradas Escrituras. Pero esta es una sabiduría que el Señor reservó para la iglesia. Pablo en 1 Corintios 2:6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Por eso insisto en que el Señor quiere que sus hijos crezcamos de nivel espiritual hasta alcanzar la madurez para poder comprender cosas profundas como son los misterios de Dios. Entonces, abro con esto: y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. O sea que no fue que un día el Señor dijo: oye, me voy a inventar aquí un sol y unas estrellas y una luna. No, Él primero diagramó todo, programó todo. Recordemos que Dios es un Dios de orden y decente y de decencia. Quiere decir que cuando el Señor quiso tener una familia, lo escribió todo en su libro. Estoy hablando en términos hipotéticos, porque el libro de Dios es su mente, amén, su corazón tan amplio. Y siempre me gusta recordarle a la iglesia que Dios no tiene sabiduría, sino que Él es la sabiduría y Él es la inteligencia, Él es la ciencia, Él es el conocimiento. Todo lo sabe, está en todas partes, es todopoderoso. Es todo sabiduría. No hay nada imperfecto en Dios. Sus atributos adornan el esplendor de su gloria. Es majestuoso.
Es uno y es único, está en todas partes, lo llena todo. Y Él quiere dotarnos de esa sabiduría. Porque esa sabiduría que está en el corazón de Dios es la que forma a Cristo en los hijos de Dios. O sea, hasta ahora tú y yo estamos participando de carne y sangre. Pero tú no eres la carne y la sangre. Te vistieron de carne y sangre, pero tú eres un espíritu que Dios creó. El espíritu de Adán y de Eva estuvieron vivos hasta cuando ellos pecaron. El día que pecaron, instantáneamente murieron en espíritu y se perdió entonces la comunión con Dios. De ahí en adelante, Caín, Abel y toda la raza humana nace con el espíritu muerto. Por eso es que el hombre no encuentra a Dios, pero si Dios está en todas partes. En el capítulo 6 del libro de Isaías dice que Isaías en la visión escuchó a un serafín decir, o a varios serafines, decir, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Recuerda cuando cantamos Santo, Santo, Santo? Ahora aquí. Toda la tierra está llena de su gloria, mientras que nosotros vemos toda la tierra llena de crimen. Pero a Dios hay que creerle. Dice la Biblia que Él subió a los cielos para llenarlo todo. Y la Biblia a Dios lo llama el invisible. Pablo dijo, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Quedémonos con la palabra invisible. Por eso es que mucha gente queda viendo un chispero y dice, sí, pero este hombre está diciendo que Dios está aquí, ¿dónde está que no lo veo? Es invisible. La Biblia dice que Moisés se sostuvo como mirando al invisible. Hace rato que yo no pongo este ejemplo. Sí, así, mueve tu mano así. Cuidado, le pegas al que está a tu lado, así, no es así. Es para que sientas el aire. Tú ves el aire, tú no lo ves, pero existe, es invisible. Así es Dios. Dios es espíritu. Amén. Ahora, como el tema es la segunda parte y el título es Conociendo como Dios nos conoció, quiero aclararte que lo que Dios conoció en cuanto a sus hijos no es lo que nosotros conocemos de nosotros mismos en carne. Porque Dios no iba a tener una familia pecadora, teníamos que ser de su misma estirpe, de su misma raza, por decirlo de alguna manera. Hay un dicho aquí en la tierra que dice, hijo de tigre sale pintado. Jesucristo es el Hijo de Dios y salió con las características y los atributos del Señor. Nunca pecó. Anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos. Honró al padre de familia. La Biblia llama a Jesús el unigénito, pero ahora Él se convirtió en el primogénito porque ahora hay más hermanos. Porque Dios tiene ahora más hijos, siendo el principal de todos, Jesucristo. Pero Dios no te llamó a ti para ser evangélico, ni católico, ni testigo de Jehová, ni mormón, ni metodista, ni luterano, etcétera, etcétera, etcétera. Dios te llamó a ti para hacerte miembro de su familia. Y en eso tenemos que estar claros. Cuando nosotros vamos a la carta del apóstol Pablo a los romanos, a los efesios, en Colosenses, encontramos cómo el Señor se va revelando a nuestras vidas y qué es lo que Él quiere hacer de nosotros. Pero quiero que quede claro que lo que Dios conoció antes de la fundación del mundo no fue tu carne. Él sabía que tu carne se iba a contaminar con la maldad. Por eso es que ahora la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahí fue donde comenzó lo que el Señor escribió en su libro, que luego vino a ser formado. Ahí comenzó tu proceso como hijo de Dios, con un nuevo nacimiento.
Cuando tú naciste en la fecha que tú recuerdas, ¿verdad? Porque tú te acuerdas del cumpleaños. Ahí tú no eras hijo de Dios, ahí tú eras hijo de tu papá y tu mamá. Que eso quede claro. La gente se mete, todo el mundo se mete en el bus de la victoria, que aquí todos somos hijos de Dios porque la lengua tira para todos lados. Pero la Biblia dice que los hijos de Dios, busca Juan capítulo 1, verso 12. Pastor, lo hemos leído 1000 veces. Bueno, leámoslo 1001 vez más. Es fácil llegar al libro de Juan, cuarto libro del Nuevo Testamento. En el 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y el verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es necesario que todo el que está aquí lo lea, y si al lado suyo hay alguien que no tiene Biblia, préstele la suya o comparta la suya para que lo lea, para que se dé cuenta. De pronto lo engañaron desde niño diciendo que todos somos hijos de Dios. Porque hay unos catecismos por ahí que te dicen eso, pero te mienten. Repito, el verso 11 de ese capítulo 1 del libro de Juan dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? A morir por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Y quiénes son los suyos? El pueblo de Israel. No le recibieron, contribuyeron con su muerte, gritaron, crucifícale, que su carne, su sangre caiga sobre nosotros. Mas a todos los que le recibieron, verso 12, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hasta ahí vamos bien. Pero después dice, los cuales no son engendrados, y aquí está el punto principal del asunto, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad, de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Verdad que todos hemos leído eso? Y hoy lo leímos una vez más. Ahora mira hacia el frente. Quiere decir que los hijos de Dios son hechos, por decirlo de alguna manera, de un material especial, pero no es sangre, no es carne, ni es voluntad de varón. Los hijos de Dios, por ser engendrados por Dios, tenemos que saber qué es Dios. Y en Juan 4:24, ahí mismito dice que Dios es espíritu. Búscalo. Estás en el capítulo 1, salta al 4. En el verso 24 dice, Dios es espíritu. ¿Lo leyeron? ¿Dónde está tu Biblia, querido Watson? Lo dije así por hacer una pregunta, pero no es que te esté velando. Están ahí, Juan 4:24. ¿Qué dice la Biblia tuya? Dios es espíritu, ahí dice eso. Diga a la iglesia fuerte allá arriba, Dios es espíritu. Ahora, en ese mismo libro de Juan, baja al capítulo 3 y mira lo que dice el verso 6. ¿Me dan un amén? Ahí dice, lo que es nacido de la carne, carne, y lo que es nacido del espíritu, ¿qué es? Lo que es nacido del espíritu, ¿qué es? Espíritu es. Y en Juan 1:12 acabas de leer que los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y Dios es espíritu. Por eso lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Tú eres un espíritu. Y como hijo de Dios, no hay carne en tu espíritu, ni hay sangre de la tierra, ni voluntad de varón. Ahora eres engendrado completamente de Dios, que es espíritu, y tú eres otro espíritu. Saca la carne de tu mente. Porque la carne, la sangre y la voluntad de varón vienen de tu papá y tu mamá, vienen de la tierra. Pero tú eres espíritu. Deslígate. Como hijo de Dios, deslígate de carne, sangre y de voluntad de varón.
porque eres nacido de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Esto está facilito. Y no hemos salido del libro de Juan, de unos versos bíblicos nada más. Búscate Filipenses capítulo 3. Rapidito, me dan un amén cuando lleguen ahí. Ahí dice, porque nosotros vamos a hacer. Hay hermanos que no han llegado. ¿Estamos ahí? Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que, ¿en qué? Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Diga la iglesia conmigo, nosotros somos la circuncisión. Dígalo fuerte, hermano, como alguien que está despierto. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, porque la carne no es hija de Dios. Nosotros somos la circuncisión. Tenemos que aprender a dividirnos. Porque mira, lo que es nacido de la carne, carne es. Ahí está hablando de tu primer nacimiento. Fruto del amor de tu papá y tu mamá. Tu mamá y tu mamá produjeron carne, sangre y voluntad de hombre. Pero hay un nuevo nacimiento, donde Cristo es el que engendra a sus hijos, no tu papá ni tu mamá. La iglesia tiene que entender que en el nuevo nacimiento no hay intervención de hombre. Por eso es que Cristo, aún antes de ir a la cruz, le dice a los discípulos, ustedes no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Quizás mucha gente no lo entendió, pero ¿cómo si nacimos en Jerusalén, nacimos en Galilea, nacimos? Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, el mundo los aborrece. Tú no le has hecho nada al mundo, pero por ser de donde es Cristo, te aborrecen. Hermano, la palabra conocer, le encontré otro significado. Visité por ahí un diccionario del griego y saqué un extracto. Indica, la palabra conocer indica frecuentemente una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. Conocer indica frecuentemente una relación entre la persona que conoce, que en este caso es Dios, y el objeto conocido, que en este caso somos nosotros. A este respecto, lo que es conocido es de valor e importancia para aquel que conoce. Bonito ese significado. A este respecto, lo que es conocido, o sea, los hijos de Dios, es de valor e importancia para aquel que conoce, que es Dios. Ese que es Dios lo puede poner entre paréntesis. Y de ahí el establecimiento de la relación padre e hijo. También tiene el significado de aprobación o ser aprobado, ser aprobado. Por eso es que Pablo, cuando le escribe a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2, verso 19, ese ya lo leímos en la clase pasada, lo dije a propósito en la clase pasada, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo.
La iglesia diga conmigo, conoce el Señor a los que son suyos. Ahora tú estás llamado, porque tú eres de Dios, a conocer cómo fue que Dios te conoció a ti. Y ya sabemos que lo que Él conoció en nosotros no fue nuestra carne, porque esa carne, Él sabía que se iba a contaminar, era una naturaleza que iba a quedar podrida para siempre y que Él la iba a destruir. Eso es bien importante, que tú sepas que tu primera naturaleza, si eres hijo de Dios, si tú eres de Cristo, tu vieja naturaleza murió. Ese es un periódico de ayer. Tú te la ves viva todos los días porque te acuestas con ella y te levantas con ella, pero tú tienes que aplicarle por fe la muerte y resurrección de Cristo. Eso te toca a ti. Como tú eres una nueva criatura, según a los Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No la misma criatura que ahora le hicieron un fuafuá y que la latonearon y la pintaron y ahora tienes una nueva apariencia. No. Eso no fue lo que pasó. Cristo murió y resucitó para que nos aplicáramos esa muerte y resurrección a nosotros. La muerte a la carne y la vida para nuestro hombre interior. Y en 1 Corintios 13:12, estoy apenas repasando, el apóstol Pablo le dice a los corintios, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco, y ahí está el verbo conocer por montones. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré, futuro, como fui conocido, pasado. Hermano, ¿sabía usted que usted es una bellísima persona, una joya en proceso en su hombre interior? Porque usted es hechura de Dios. Pastor, yo soy hechura de Dios. Claro. Búscate Efesios 2. Yo quiero ver gozo en ustedes cuando leen la palabra. Porque veo aquí algunas personas como de luto. Ay. Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya. Ay, Padre. Ya llegaron. Dice, porque somos hechura suya. O sea, somos hechura, los hijos de Dios. Por eso es que Él nos conoce. Porque somos hechura suya, mira eso, mira lo que dice tu Biblia, creados en Cristo Jesús para buenas obras, no para seguir pecando. La iglesia, vamos, diga conmigo, somos hechura suya. Diga ahora, pero con fuerza, creados en Cristo Jesús. Para buenas obras. Nota algo, creados en Cristo Jesús, ya no dice creados en Adán. Porque tú naciste de nuevo. Y Adán es carne, fue hecho del polvo de la tierra. Pero tú eres hechura de Dios, creado en Cristo. Y aquí cobra importancia lo que enseña Dios a su iglesia. Pastor, ¿cómo así que creados en Cristo? Bueno, yo estoy elucubrando y estoy tratando de procesar esa información en mi corazón, pero por lo pronto yo me lo como Dios me lo pone en el plato. Ahí dice que fui creado en Cristo. Es más, y ahí mismo en el capítulo 2 de Efesios, fíjate lo que dice. Verso 14. Porque Él es nuestra paz. Una pregunta, ¿ustedes se gozan en leer la Biblia? Amén. Leer la Biblia es leerle la mente al Señor. Dice, porque Él es nuestra paz. Lo que no haya el mundo, lo que no puede hallar Colombia, la paz está en Cristo Jesús. Si Colombia busca a Cristo, es posible que haya paz. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos
hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, oye esto, para crear en sí mismo, está hablando de Jesucristo, ¿para qué? ¿Para qué? Para crear, o sea que él hizo todo esto para crear en sí mismo de los dos, ¿qué cosa? Un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Ese solo cuerpo es la iglesia, matando en ella las enemistades. O sea que la iglesia emana del interior de Cristo, de la misma manera que Eva brotó del interior de Adán. ¿Ustedes recuerdan que Dios creó primeramente fue a Adán? Y después dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré compañía, porque las vacas no podían hacerle compañía a Adán, él se aburría con los toros y los chimpancés. Entonces Dios durmió a Adán, lo durmió profundamente, le abrió el costado y de su interior sacó una costilla. Eso es lo que dice Moisés. Cualquiera pensaría que es una ridiculez a estas alturas en que el hombre se ha documentado tanto, pero eso es lo que está escrito. Y Cristo cuando vino aprobó los libros de Moisés. O sea que Moisés no estaba mintiendo. Por el contrario, sus 5 libros fueron inspirados por el Espíritu Santo. O sea, del interior del hombre, Dios saca una costilla y forma una mujer. Y Adán, de acuerdo a 1 Corintios 15:45, ese primer hombre, ese primer Adán es alma viviente, pero hay otro Adán en las Escrituras, que es Cristo Jesús, que es el postrer Adán, que es espíritu vivificante. Y así como Dios le hizo compañía al primer Adán, Dios también le hizo compañía al postrer Adán. La compañía del primero fue Eva, la compañía del segundo Adán y último Adán es la iglesia. Por eso dice ahí, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Y por eso Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo. En significa dentro. Y esta predicación está inspirada en la forma como yo oro en las mañanas, ¿sabe? Porque yo no oro como oraba al principio, ¿no? A veces uno se ríe un poquito porque cuando uno recién está comenzando, sobre todo si va a una iglesia donde hay mucho movimiento, iglesias de Dios. Pero hay más emoción y más esto y más aquello. Entonces la gente tiende a orar como corriendo, ¿verdad? Yo antes a eso le llamaba, oye, hay gente que ora como quien va en una carretilla en bajada. ¿Usted ha visto esa carretilla cuando esos muchachos agarran una bajada, ¿verdad? Que se impulsan y después se suben así, van sin freno, Dios mío. Así hay cristianos que oran así. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, baja, Padre, hay tal, y después y reprendo en el nombre de Jesús. Oye, cálmate, tú estás hablando con Dios. Piensa cómo vas. Oye, preséntate delante del Señor con un buen nivel de educación. Amén. Pero eso te lo va dando el tiempo. En la medida que tú tienes comunión con Él, Él mismo, o sea, uno aprende a orar orando. ¿Sabe? Y ahí va corrigiendo errores y todas estas cosas porque el Espíritu lo va dirigiendo a uno. Hey, estás hablando aquí mucho Paco. Cálmate, que quieres impresionar a Dios. No vengas con cuentos. El Espíritu Santo, ¿qué es lo que tienes escondido ahí? Dámelo, ¿qué es lo que tienes ahí? Porque hay veces que hay cristianos que creen que a Dios se le puede hacer una jugadita y están pecando y están por acá. Señor, no tengo trabajo. Señor, no tengo esto. Y Señor, mira, yo recibo. ¿Recibes qué? ¿Qué es lo que tienes escondido ahí? Un adulterio. Ah, te das cuenta porque es que no prosperas.
Digo, si así fuera el caso. Entonces, con base en esta revelación es que yo oro. Esto no significa que yo ore mejor que alguno. Simplemente, pues tú sabrás cómo oras. Pero es un deleite. Dice la palabra que en su presencia, y cuando uno está en oración, está en su presencia, hay plenitud de gozo. Yo le he rogado al Señor y le sigo rogando. Con esto que estoy diciendo no quiere decir que ya soy el campeón de la oración. No, el mismo Pablo dijo, pedir como conviene, no lo sabemos. Todavía yo no sé pedir como conviene, pero algo hemos aprendido. ¿Me hago entender? Y el Señor ha ido tratando con mi vida para que me diga, Freddy, no trates de impresionarme. ¿Sabes cómo tú me impresionas a mí? Cuando tú oras en línea con la palabra. Cuando tú te presentas delante de mí, como yo te presento a ti en mi palabra, y yo te presento a ti en mi palabra en Cristo Jesús, arranca desde ahí. Y cuando me hables de tu vieja naturaleza, preséntamela en la cruz. Y así es que es el asunto, sí Señor. Porque es que en el nuevo nacimiento, amados hermanos, estamos unidos a Cristo. Hemos sido trasladados a un reino donde se accede por medio de la fe. No hay otra forma de entrar allí. El Señor ha sido muy claro, ha sido muy específico. Hermano, usted tiene que tener mucho cuidado porque por aquí ha pasado tanta gente que han pasado y uno hace así de momento, no los ve. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que se vayan habiendo un alimento tan bonito? ¿Usted sabe a qué me llamó el Señor a mí? ¿Sabe a qué me llamó? Oh, pastor, usted dijo ahorita que Dios lo llamó a usted a predicar su palabra. Sí, pero hay algo más. Dios me llamó a mí para hacer vidas felices. Pero yo no te hago feliz echándote chistes para que te rías. Sino te doy una palabra que contiene la verdad. Y la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esa libertad te lleva a la felicidad. ¿Por qué dice la Biblia, estad siempre gozoso? Porque se puede. Regocijaos en el Señor siempre. O sea que aunque estés de luto, te puedes regocijar. Aunque la lagrimita venga bajando por acá, lloras con gozo. Porque eres libre. Esta palabra, hermano, te sana la mente. Tú vienes a la iglesia con muchos miedos, con muchos complejos, con inseguridad. A veces te asaltan, Dios mío, unos temores y unos nervios. Y tú tienes como unos presentimientos. Y a veces, bueno, aflicciones que se manifiestan. ¿Por qué? Porque tú tienes una mente que estuvo a merced del pecado por el tiempo que tú tuviste antes de convertirte al Señor, fracasos que has tenido en la vida, frustraciones, situaciones álgidas así, asado, que marcaron tu vida, tu carácter, tu personalidad. Y entonces cuando vienes a Cristo, Cristo te dice que eres una nueva criatura y eso te cuesta creerlo. Pero Dios te da el Espíritu Santo para ayudarte. ¿Por qué? Porque para los nacidos de nuevo, Dios tiene un reino que es diferente al mundo. Pero ese reino no es un reino físico, no es algo geográfico que tú lo puedes encontrar en el mapa, sino es un reino espiritual que se instala para comenzar en tu mente, en tu corazón. Dios te dice, tú no eres del mundo. Y entonces tú le dices, ¿y de dónde soy? Y dice, tú eres de mi reino. Por eso en Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía, que no es de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino que es espíritu, está en el cielo. Somos ciudadanos del cielo. O sea, el cielo tiene compromiso con los hijos de Dios. Los ángeles, arcángeles, querubines y serafines tienen compromiso. Dice la palabra que ellos son espíritus ministradores que Dios envía para darnos servicio a favor a los herederos de la vida eterna. Tú tienes que aprender la cultura del reino para que tú veas cómo esos ángeles te sirven. Esto no depende del gobierno de la tierra. Puede ser un tirano el que esté en la presidencia, puede ser lo que sea, pero el que está en el reino de Dios es Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores, Rey de paz, Rey de justicia.
Oye, Dios sobre todas las cosas. Ya en la palabra tenemos todas las condiciones, todo está listo para que usted sea feliz. Aquí en la tierra la gente cree que la felicidad está en el dinero. Y otros ponen su mirada en tantas cosas que no dan felicidad. Son cosas efímeras, superficiales. Porque la palabra, vuelvo a insistir, porque la palabra dice, estad siempre gozosos. Porque se puede. Porque el reino al cual nos trasladaron es un reino de justicia, de paz y de ¿qué más? Gozo. De gozo, hay paz. Cuando yo estoy orando, todo esto lo digo para la gloria del Señor y para compartir el testimonio con mis hermanos, a ver si en algo esto te ayuda. Cuando tú estés orando también, o sea, la palabra que está en mi corazón me divide la carne del espíritu. Por eso en Filipenses 3 dice que nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos es en Cristo, porque es en Cristo que somos nuevas criaturas, y esa nueva criatura no es carne ni sangre ni de voluntad de varón, sino es espíritu, no teniendo confianza en la carne. La carne es muy astuta y se disfraza de evangélica y se disfraza de cristiana y te hace creer que es espiritual, pero es carne, es enemiga de Dios. Pastor, ¿y usted de dónde ha aprendido eso? Te lo cité antes de comenzar la predicación, Hebreos 4:12. Búscalo. Hermano, ¿usted cree que en el nuevo nacimiento usted emanó del corazón de Cristo? Más te vale que lo creas, porque así es. Porque Dios te creó a ti en Cristo. Ahora todo lo nuestro es Cristo. Anoche te acostaste en Cristo y te levantaste en Cristo y te bañaste en Cristo y te pusiste bonito en Cristo y viniste aquí en Cristo. Cuando tú tienes esa convicción, tú terminas descubriendo que tú no eres un vulgar y un vil pecador, sino que tú eres santo ahora. Porque mira, el nuevo nacimiento, ¿en qué consiste? Que has renacido, has vuelto a nacer de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No te puedes, tu espíritu no se puede corromper. Pero si tú no aprendes a dividirte de tu carne, la carne te va a avergonzar todos los días. Y vas a seguir pecando y pecando, como mucha gente que malinterpreta la gracia. No, si yo estoy salvo. Ah, sí, ¿por qué estás salvo? No, porque con una sola ofrenda el Señor hizo perfecto para siempre los santificados. ¿Y quién te garantiza a ti que tú estás santificado? No, que la palabra lo dice. No, es el fruto. No veo fruto en ti. Y el buen árbol se conoce por el fruto. Y el árbol malo, el árbol bueno y el árbol malo se conoce por el fruto. No puede el árbol bueno, un hijo de Dios, dar fruto malo. Y no puede el árbol bueno dar fruto bueno. Así que por los frutos los conoceréis, dice la palabra. Todavía nosotros estamos siendo perfeccionados. O sea que todavía fallamos y de vez en cuando pecamos. Pero como somos hijos de Dios, el Espíritu Santo está dentro de ti y tú sientes, como hijo de Dios que eres, que Él está contristado y tú te pones triste y pides perdón inmediatamente. El que no es hijo de Dios, aunque diga yo soy hijo de Dios, no le duele pecar, no se entristece, el pecado no le da ni frío ni calor. Al contrario, se deleita en el pecado. No es hijo de Dios, por más que lo diga. ¿Dónde está su fruto? Discúlpeme que haya hecho énfasis. Pero si usted está aquí y Dios le habla a usted y usted dice, oye, ¿verdad? Yo soy un árbol que no estoy dando fruto. Tú puedes comenzar a dar fruto a partir de hoy. Si das los pasos
que el Evangelio sugiere para alcanzar salvación. Todos nosotros estábamos perdidos. Dice la palabra que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos aquí. Usted no crea que yo nací pastor, nací cristiano. No, yo nací pecador como Adán, igualito. Yo no le pedí nada a Adán. Dile al que está a tu lado, tú tampoco. No te creas, tú tampoco. Le perdiste nada a Adán. Amén. Pero un día nos predicaron el Evangelio. ¿Tú sabes lo que significa la palabra Evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Y el Evangelio nos hizo una radiografía y descubrimos que éramos pecadores y que estábamos destituidos de la gloria del Señor y que éramos enemigos de Dios. Y que hay un infierno para todo aquel que muere en esa condición de pecador. Por eso es que, hermanos queridos, es un pecado terrible que usted, siendo cristiano, no le predique la palabra a otros que están perdidos. Porque usted es el fruto de la predicación que alguien, en nombre de Cristo, oró por usted y le predicó a usted. Qué serios se pusieron. Es un pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Pero nosotros estamos en Cristo porque escuchamos, como dijo el carcelero de Filipo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa pregunta se le hicieron al apóstol Pablo y a Silas en una cárcel. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y el primer requisito es creer en Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero cuando a Pedro le preguntaron en Pentecostés, él habló del arrepentimiento. Eso es bien importante. Que si tú reconoces que has pecado contra Dios y tú entiendes qué significa pecado, que a mí me gusta aclarar siempre que pecado no es un error que uno comete. Pecado no es una leve infracción, no es un desliz. El pecado no es un error. El pecado es un desafío a Dios. Tú me dices que haga esto y yo no lo voy a hacer. Y tú me dices que no haga tal cosa y lo voy a hacer. ¿Y qué? Porque me da la gana. Eso es rebelión contra Dios. Y eso, obviamente que tiene castigo porque tú estás pecando contra la dignidad de Dios. Y no hay excusa. Aquí no hay abogado que te libre de eso. A menos que tú entiendas que el Evangelio te presenta a Cristo. Te lo presenta como Salvador y te lo presenta como salvación. Atiende bien. O sea, Dios no te presenta a Cristo y Cristo trae un boleto. O sea, la salvación, hermanos, la salvación no es un ticket que Dios te da. Toma, un carnet, toma, estás salvo. No. La salvación consiste en que Dios te da a Cristo. Y Cristo es Salvador y salvación, no un tiquete. Así que si usted anda predicando y que Dios tiene un tiquete para ti, para que vayas al cielo, no, el tiquete es Cristo mismo. Por eso es que Pablo dice, tenemos este tesoro porque tenemos a Cristo por dentro, no un tiquete. Y solamente el que tiene a Cristo entrará al cielo, dice Romanos 8:9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aunque diga yo soy católico, aunque diga yo soy testigo de Jehová, aunque diga lo que diga. Puede decir misa si quiere. Así que si aquí hay alguna vida o quien está mirando el video
que reconoce, oye, yo estaba equivocado, yo pensaba esto, pero es como Dios dice. Señor, yo me arrepiento, reconozco que soy un pecador y que he hecho lo que tú prohíbes que yo haga. Yo lo he hecho miles de veces. Como también no he hecho lo que he debido hacer. Señor, estoy en pecado, tú me podrás perdonar. Y si Dios te dice, ¿y por qué te tengo que perdonar? Tú dices, porque he creído que Jesucristo, tu Hijo amado, es el Señor y Él vino y murió por mis pecados y resucitó para darme vida. Perdona mis pecados. Eso fue lo que hicimos todos nosotros los que estamos aquí, que estamos salvados. Pastor, ¿y cuál es la evidencia que una persona se convierte en hijo de Dios y que está salvo? Bueno, la evidencia es, número uno, que hay un cambio de actitud en tu mente. Que tú antes ibas en contravía y ahora vas. Tú antes ibas por camino de muerte y ahora hiciste una conversión y vas en camino de vida. Te va a entrar un deseo de congregarte, te va a entrar un deseo de leer la Biblia, te va a dar un deseo de agradar a Dios. O sea, hay muchas maneras en que la Biblia describe a un hijo de Dios. O sea, que los hijos de Dios no se producen de boca, ¿sabes? Sino que es un trabajo. Bueno, dice la palabra que Dios es el que engendra. Hermanos, de verdad que hacen falta muchos temas. O sea, deben venir mucha tercera, cuarta, quinta, sexta parte. Porque cuando yo recién estoy despegando y estoy comenzando en el mensaje, ya se me ha vencido la hora. Vamos a estar de pie, queridos hermanos. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.